complicado para la educación en términos generales, pero también para la educación superior, la situación de la pandemia del coronavirus, pero también los desafíos que se abren con la redacción de una nueva Carta Constitucional en materia de educación y otros asuntos. Estamos en contacto con Rafael Rosell para las 51 estaciones de Aquí y Ahora Noticias. Rector, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Oscar. Muchas gracias por el contacto. Bueno, muchas gracias a usted, rector, pero yo quiero partir preguntándole si usted comparte la opinión que han manifestado diversos actores del ámbito de la educación particularmente en relación a que el año 2020 en materia educacional, en materia de aula, en materia de impartición de aprendizajes fue un año perdido, o cree usted que esta es una exageración de aquellos que hacen este tipo de análisis? A mí me parece que es una exageración. Fue un año en que ganamos muchas cosas, en que ganamos en aprendizaje nosotros también como educadores, y un año en que aprendimos a adaptarnos a, creo yo, la peor pandemia que ha tenido la historia moderna de la humanidad. Por lo tanto, es un año ganado, no es un año perdido, y eso va a enfocar lo que vamos a hacer en el futuro también en educación superior y en educación en términos generales. Rector, usted apunta particularmente al uso de las herramientas tecnológicas porque efectivamente allí hay un cambio paradigmático, ¿no? En esto tan vertical que era la clase en aula, donde el profesor tenía la atribución exclusiva de la impartición, pero esto también, ¿no es cierto?, el uso de las tecnologías permitió un cambio paradigmático, en mi opinión. Usted es el experto, por lo tanto usted me puede corregir en esto, evidentemente en su condición de académico, pero esto evidentemente cambia la manera en que se ha generado educación en los distintos niveles, la educación básica, media, pero también en la educación superior, ¿o no? Estoy de acuerdo totalmente. Creo que, en definitiva, en el ámbito de la educación superior, han sido muy reacios a innovar. Y cuando tú planteabas en alguna universidad una carrera a distancia, un programa a distancia, había una reticencia y un prejuicio de que la persona no iba a aprender y que el programa era malo. Hoy día hemos aprendido que no es así. Yo creo que una de las cosas buenas que nos ha dejado la pandemia, y hemos comprobado que efectivamente utilizando las herramientas tecnológicas adecuadas y cambiando el paradigma, ¿no?, que teníamos anteriormente, es posible entregar una educación de calidad y es posible que nuestros estudiantes puedan aprender al mismo nivel que tenían en una clase presencial. En definitiva, lo que nosotros tenemos que lograr es entregar, por ejemplo, las competencias necesarias para que una persona pueda, con posterioridad, ejercer una carrera profesional. Y eso es factible online. Entonces, han caído los prejuicios, que a mí me parece que era fundamental que se produjera este cambio, y de un minuto para otro, en la educación superior, las universidades, la educación en general, hemos tenido que enfrentar en un proceso de cambio vertiginoso que nos tomó a todos por sorpresa, evidentemente, pero que ha permitido dar una nueva mirada, una nueva perspectiva de lo que significa la educación. Esto se quedó, esto es para siempre, ya no va a haber cambio. Lo que significa también es que va a ser necesario que mezclemos, cuando terminemos esto de la pandemia, las clases presenciales con la clase a distancia. La Es decir, presencialidad avanzar a es importante. un sistema híbrido entre lo presencial y lo virtual. Sí, efectivamente, en aquellos programas que nos hagamos definitivamente virtuales. Mira, nosotros, por ejemplo, estamos instalando en la universidad 12 salas híbridas con el objeto de empezar a implementar el sistema. El profesor va a estar en la sala de clase, puede tener alumnos en la sala de clase que quieran asistir, y también va a ser transmitido por streaming a los estudiantes, si quieren estar en su casa, si quieren estar en su cama, donde quieran estar, y van a poder hacer preguntas, interactuar con el profesor en forma ordenada y también muy fácil de realizarlo. Entonces, yo creo que
La implementación va a tomar un cierto tiempo, pero va a ser muy rápido y no se comparaba con lo que había antes. Ahora, ¿qué no se puede reemplazar, Oscar? No se puede reemplazar al maestro. No podemos reemplazar al maestro. El maestro que te acompaña, el que está contigo, el que va conversando, te va guiando, te va generando futuro también, ¿no? Y te va no solamente instruyendo, sino que también educando. Eso es muy importante que se genere en las aulas de clase. Y también la relación entre los estudiantes, que es vital para que uno sienta que la vida universitaria efectivamente es vida universitaria. Rector, nos queda claro que hay un cambio que es importante, que es estructural en el desafío de la educación, y este año ustedes también tienen desafíos de organización interna. Eso del punto de vista institucional, de ustedes, de las universidades, las casas de estudios en general, pero el país también se apronta a vivir un cambio estructural del punto de vista de cómo dialogamos como sociedad a partir de la redacción de una nueva constitución. Entonces yo le quiero preguntar, ¿cuál es la mirada que tienen los rectores, las universidades, particularmente su universidad, Pedro de Valdivia, respecto de lo que viene en materia constitucional y qué aportes puede hacer la universidad al proceso de redacción de esta nueva constitución? Me refiero a la universidad, no la suya en particular, sino que la universidad como institución en Chile. Bien, voy a ligar lo que estábamos conversando con esto. Primero, ligarlo en el sentido de que la pandemia desnudó en términos de educación superior dónde estamos y quiénes somos. Y nos dimos cuenta, por ejemplo, nosotros en nuestra universidad, que teníamos estudiantes que no tenían conexión a Internet, teníamos estudiantes que no tenían computador, lo que hizo evidentemente que la universidad solidariamente nos bajamos todo un 15% del sueldo y aportamos a nuestros estudiantes con computadores y aportamos a nuestros estudiantes con bandas anchas. ¿Qué quiero decir con esto? La pandemia desnudó la desigualdad. Y nos dejó mirándonos unos a otros, pero también nos llama al compromiso de cambiar nuestra sociedad y de profundizar las cosas que son buenas. Por lo tanto, desde esa perspectiva, ya que la educación superior ha sentido en sus propias aulas, probablemente no todas las universidades, pero universidades como la nuestra tienen este sentimiento y esta observación de la realidad, es necesario obviamente que nuestros propios académicos y la universidad en general participen del proceso que estamos llevando a cabo. Fíjate que lo que tenemos que tener quienes vamos a votar el próximo abril por nuestros constituyentes es claridad de quiénes son los constituyentes. En segundo lugar, que tengan conocimiento estos constituyentes, porque no podemos elegir cualquier persona. Es muy, muy importante la seriedad con que tomemos el proceso nosotros como votantes. Y tenemos que elegir personas que sepan lo que van a hacer en una carta fundamental. Y desde esa perspectiva, qué mejor que los académicos, personas que tienen conocimiento, ideas políticas distintas, digamos, que eso da exactamente lo mismo, pero tienen conocimiento y argumentación con el objeto de hacer los cambios que se requieren hacer. Y yo te diría que desde esa perspectiva... Sí, perdón, Oscar. Sí, entiendo lo que nos dice, rector. En virtud del tiempo, quiero darle las gracias por haber conversado con nosotros en Aquí y Ahora Noticias. Le agradezco su mirada respecto de los desafíos que ha planteado el cambio de formatos educacionales en el ámbito de la pandemia y también, ¿no es cierto?, este llamado a elegir académicos para la Convención Constitucional. Entendemos que es una propuesta interesante. Gracias, rector. Muy buenas tardes. Hasta luego. Muchas gracias por la entrevista. No hay sociedad democrática sin acceso libre a la información. Aquí y ahora, las noticias que de verdad importan. Retomamos la contingencia nacional porque este miércoles